Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Gusta abrir su Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro. Bueno, vamos a abrir Hebreos para empezar con un versículo clave. Hebreos 11. Amén. 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 Alabado sea Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Cuando la he encontrado nos ponemos de acuerdo. Amén, gloria a Dios. Y ese versículo lo tocamos en el culto de la oración, me parece, de los Amén. varones. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Hebreos 11:1. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con eso Amén. arrancamos. Es pues la fe, la certeza. La palabra certeza quiere decir seguridad, cierto, 100%. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Usted espera algo 100% seguro. Amén. Y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, cierto y convencido aunque usted no lo vea. Porque nosotros no vamos por vista. No es por lo que oímos, no es por las noticias. Es por lo que conocemos de Dios, por la convicción que tenemos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, Hebreos 11:1 pues es lo que establece, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convencidos. Mira, hermano, yo siempre pongo un ejemplo. Una ocasión acompañé al hermano Andrés a trabajar y al próximo día vino un señor y nos alegaba que no fuimos a trabajar. Y le digo, este es como la fe. ¿Cómo me vas a decir a mí que no vine a trabajar cuando yo estuve aquí? Yo estoy 100% seguro que aquí estuve porque ya pasó, porque fue el día de ayer. Amén. Amén. El día de mañana no sé si voy a poder estar en algún lugar. Pero el día de ayer usted sabe hoy, esta hora que usted estuvo aquí esta mañana. Amén. Si es que estuvo. ¿Y quién se lo va a negar? Pues es algo parecido a la fe, hermano. Usted está tan seguro como que conoce al Dios que sirve. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y a partir de esa fe, porque dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe y que es galardonador, que Él bendice Amén, gloria a a Dios. los que le buscan. Amén. Porque también la palabra de Dios establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Amén. Cuando no caminamos en fe y lo que no procede de fe es pecado. O sea que todo es en torno a la fe. Amén. Yo di una vez una predicación que la fe es la llave del reino de los cielos. Amén. Aleluya. Porque aquí puede leer el salón de la fama de los hombres y mujeres de Dios. Por la fe conquistaron. Vamos a leer un versículo más nada más. Amén. El 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Amén. Por la fe. No con crédito, no con dinero, no con trabajo. La fe, hermano, Amén. consigue lo que el dinero no puede. Amén. Amén. Con la fe conseguimos agradar a Dios Amén. y estar en paz con Dios. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 12. Con esto ya poniendo como base lo que es la fe. Amén. Amén. Hay que, si usted está pidiendo algo, prepare también el costal para recibir la bendición. Amén. Amén. No pida y no se prepare porque cuando venga, ¿dónde vamos? Como dicen allá, cuando Dios da, hasta los costales presta. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios bendice, también da donde, también te da donde poner la bendición. Vamos a buscar el libro de Hechos, hermano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Amén. Hechos 12, verso 6 en adelante. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Le dije que quería hablar un poquito de la fe, hermano. Porque usted tiene que aprender. Le dije en la mañana, le decía a los hermanos, que es importante que no se pierda los cultos, las escuelas dominicales, porque usted es parte del crecimiento, hermano. Amén. Amén. Amén.
no vamos a estar repitiendo lo que ya dijimos. Amén, gloria a No Dios, estuvo- aleluya. lo siento mucho, Amén. pero los demás no tienen la culpa. Amén, gloria a Dios, Amén. aleluya. Bueno, ¿cuántos Amén, alaban gloria a al Dios. Señor? Amén, aleluya. Y a veces Dios habla en algunos servicios de una manera y habla de otra en el otro, entonces se pierde la bendición. Ustedes, Amén, ¿sí? gloria a Dios. Entonces mire, en el verso 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar de aquella misma noche, bueno, aquí está hablando que Pedro fue encarcelado. Bueno, mire hermano, vamos a hablar aquí de Pedro, pero vamos a ver un poquito antes. Amén. Vamos a ir en el capítulo, en el 1 del capítulo 12, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Mire, aquí dice la palabra del Señor, hermano. Herodes mató a Jacobo, hermano. Amén. Y vio que a los judíos les gustó la idea, porque ellos detestaban el evangelio de Cristo. Amén. Eran contrarios. Entonces les gustó esa idea y se lo aplaudieron. Entonces dijo, eso les gusta que les demos por ese lado, porque así son los políticos, hermano. Ellos se tratan de congraciar con el pueblo para tener al pueblo de su lado. Hay que darle lo que le piden, échele las mentiras que quiere y vas a conseguir el voto. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos aquí que este hombre hacía cosas para ganarse a la gente. Y esto les gustó y dijo, pues vamos por Pedro también. Les gustó que matamos a Jacobo, vamos por Pedro también. Pero se acercaba a la fiesta, hermano, de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces dijo él, vamos, la fiesta de la Pascua. Y entonces dice, vamos, entonces, no era la fiesta de los panes, la fiesta de la Pascua, hermano. Entonces él espera, dijo, vamos a dar tiempo. Pero mientras Pedro estaba siendo encarcelado, ¿por qué, hermano? No porque robó, no porque mató, no porque violó. Pedro estaba siendo encarcelado por predicar la palabra. Entonces, al predicar la palabra, esto no le gustaba a ellos. Entonces, era un favor que les hacía Herodes. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero entonces vemos, hermano, que ya los hermanos viendo que a Jacobo lo habían matado, dijeron, pobre de Pedro, Amén. vamos a orar por él. Amén, gloria Entonces a la Dios. iglesia oraba, hermano. La iglesia hacía oración sin cesar por él. Fíjese, el verso 5 es importante. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 4 grupos de 4 soldados. Eran 16 soldados que estaban custodiando a este varón. Amén. Porque lo tenían como los más peligrosos, pero esos hombres no mataban ni una mosca. Lo que tenían era el poder del Espíritu Santo. Amén. Lo que tenían era el poder de Dios. Amén. Lo que hace falta hoy en estos días. Amén. Gente con poder. Pero no poder económico ni poder político, no. Poder del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. 16 soldados custodiaban a este varón y no eran los de los mejores. Equivalente a los Navy Seals. Ay, no ponían cualquier aguacate, dijo el hermano Nazar. Amén, gloria a Dios. Los soldados que lo resguardaran para que no se fuera a escapar por ningún motivo. Porque esa es la obra del diablo en contra de la palabra, hermano, en contra de la predicación. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que él estaba en la cárcel, pero hay algo muy importante. La iglesia hacía, léalo ahí, hermano, dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén, gloria a Dios. No, hermano, no duraron 5 minutos como hacemos nosotros aquí. Padre, bendícelo y sánalo y punto. No, dice que oraban sin cesar. Padre, mira Pedro, Señor, glorifique su nombre. Señor, mire la necesidad de este varón. Señor, quizás ya lo llevan a la horca. Quizás todavía nos dan la noticia de que ya lo mataron. Hay esperanza, Señor. Mire por Pedro. Y se callaba uno porque iba al baño, pero los demás seguían, hermano. Esa es la oración sin cesar.
Era una oración constante, era un clamor. Amén. Normalmente la iglesia, leemos en la Biblia que la iglesia primitiva oraba a las 12 de la noche. Estaban todavía en pie orando o de rodillas. Amén. Amén. La iglesia moderna hoy son las 9 y ya están viendo televisión. Ay, papá. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? O ya están durmiendo porque trabajan mucho overtime. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la iglesia primitiva dice que hacían oración sin cesar por él. Bueno, vamos a ver, hermano. Entonces en el verso 6 dice: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén, gloria a Dios. ¿Usted entiende? Hermano, está durmiendo entre 2 guardias, 2 soldados, y con 2 cadenas, y quizás estaban amarradas de los soldados también. Si te vas o te mueves, nos tienes que llevar a los 2. Amén. Pero dice que en la noche un ángel se presentó, y los guardias ni siquiera se dieron cuenta, hermano. Amén. Gloria a Dios. Le dijo: levántate, y se que rompieron las cadenas, se cayeron y empezó a caminar. El verso 8 le dijo: cíñete, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén. Gloria a Mire, Dios. hermano, Pedro lo agarraron tan dormido. Yo no sé si a usted le ha pasado que se levanta y de repente no se acuerda. Amén. No hay que orar, hay que orar. Gloria a Dios. A veces está uno tan cansado, te llaman por teléfono, contestas y al otro día ni te acuerdas qué les dijiste. Amén. Entonces, Pedro se levantó, empezó a caminar, pero él dijo: bueno, esta visión mañana, ojalá que se lleve a cabo. El Señor me está revelando quizás lo que va a hacer en algunos días. Amén. Pero cuando ya salió, iba caminando, mire, él no sabía si estaba dormido, no había ni despertado bien, hermano. Y cuando ve, y el ángel se aparta, ya lo sacó, y órale, dale para donde tú ya sabes el camino. Amén. Amén. Entonces, Pedro, cuando entonces estaba ya en la calle, se ve que el ángel se apartó, dijo: oye, es verdad, no estoy durmiendo. Amén. Entonces cayó en cuenta que el ángel lo había librado de la mano de Herodes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y saliendo le seguía, pero, dice el 9, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que se daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire, hermano, mire, la puerta se abrió solita, automática. ¿Qué wireless, remote control ni nada? Se abrió la puerta solita por el poder de Dios. ¿Pero por qué, hermano, sucedió todo esto? Porque había un grupo de hermanos orando, Amén. intercediendo, clamando en el Espíritu por aquel varón. Ahora entiendan la importancia de orar por nuestros familiares y amigos. Amén, gloria a Dios. Si los ama, hermano, ore, interceda, venga al culto de oración y pida por ellos. Amén. Aleluya. Y Dios envía a su ángel a resguardarlos. Así es. Aunque no conozca, aunque no sepa, Dios lo guarda, porque un día va a venir a los pies de Cristo. Porque dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, así es. Entonces vemos aquí, hermano, que en el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora, mire, hermano, como que cayó en cuenta, dice la palabra, volviendo en sí, reaccionó. Ya despertó Pedro y le dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mire, Pedro ya estaba. Pedro no andaba, mira, hermano, estos varones no andaban con miedo. Ellos predicaban y estaban dispuestos a dar su vida. Porque mira, incluso antes, bueno, en la mañana estudiamos de Pablo, como el ángel vino un profeta y le dijo: así van a darte, te van a atar de manos y te van a enviar a los gentiles. Y el pueblo empezó a llorar y le dijeron: no vayas, no vayas. Él dijo: no estén quebrantando mi corazón, yo voy a ir, pase lo que pase. Yo estoy dispuesto no a que me amarren, sino a que me maten. Amén. Por predicar el evangelio, dijo Pablo. Amén. No los detenía nada, hermano. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Hoy con dinero se callan muchas bocas, muchos ojos se cierran y muchos oídos se hacen sordos. Pero esos hombres no tenían precio. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Entonces ellos iban y él estaba dispuesto a morir. Hermano, ni siquiera estaba orando, estaba descansando. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Amén. Él conocía, él tenía esa paz, hermano, como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, está en la mano de Dios. Amén. Que viene el huracán, bueno, pues que venga. Que ya te toca, pues que te toque, hermano. Si usted está en Cristo, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero si usted anda en pecado, si anda media, si anda por ahí jugándole al cristiano de tibio, entonces sí preocúpese. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque entonces sí no estamos listos. Amén. Pero si usted está listo, usted viva, duerma tranquilo, viva tranquilo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Descanse en las manos de Dios. Alabado sea. Mire, entonces vemos aquí que Pedro no estaba preocupado, pero la iglesia estaba preocupada y gloria a Dios. Amén. Porque por esa oración Dios envió a su ángel y sacó a Pedro. Entonces Pedro, vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 12. Considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mira, hermano, no eran 3 como hoy, al culto de oración nomás 3. Parece que es el número de moda. Amén. 3 people in the prayer room. Amén. Ay, Señor. 3 personas. Dijo un hermano que en una ocasión él fue al culto de oración y este era un siervazo, hermano, de esos, ya murió en el 84. Dice que fue al culto de una iglesia de 500 miembros y le dijo al pastor en el culto de oración, dijo, ¿cuántos diáconos tienes? 45. ¿Y dónde están aquí en la oración? Dijo, apenas conté 10. Dijo, corre a los otros. Dijo, Amén. no deben participar en las cosas Amén. Así santas. es. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Pero hoy parece política, hermano. Ay, Señor. Alabado sea Dios. Se heredan los puestos. ¿Cuántos alaban al Señor? No, hermano, hay que esforzarnos. Hay que servir al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban, hermano? Amén. Ya se pusieron tristes. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mire, hermano, cuando dice que cuando llamó Pedro, fue a la casa donde estaban orando muchos, hermano, no nada más 3. Había muchos, hermano. Amén. Esos tiempos sería muy bueno que volvieran. Amén. Así es. Muchos estaban orando, hermano. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mire, hermano, esta muchacha emocionada, y si lo vinieran siguiendo, hermano, oiga, no sirve para portera la muchacha Rode. Amén. Porque cuando sonó Pedro a la puerta, ella se emocionó de gusto y dijo, no, y yo no le abro, que le abran los demás, vamos a abrirle todos. Y fue gozosa a dar la noticia adentro. Y le dice, miren, Pedro está aquí, Pedro está en la puerta. Miren, en el verso 14 dice, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ella sí creyó. Amén. Pero luego vemos en el verso 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos le decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, boca abierta Amén. o boquiabiertos. Alabado sea Dios. No lo podían creer. Mire, hermano, esto es algo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Ellos estaban orando incansablemente. Estaban orando un gran número de hermanos. Estaban clamando. Pero yo no sé qué querían ver. Amén. Yo creo que ya clamaban para que Dios los recibiera en sus brazos, yo creo. Porque cuando le dicen que Pedro está ahí, dicen, estás loca, you crazy, le dijeron. Pues yo no sé si hablaban inglés, pero dijeron, estás loca, estás demente. Otros dijeron, es su ángel. ¿Y qué dijo? Que el ángel se tiene que parecer a uno. No, pues pobre de los ángeles. Amén. Antes no dijeron, es su espíritu. Pero fíjense, hermano, estos varones, estos hermanos clamaban incansablemente, pedían misericordia por Pedro, pero no esperaban este tipo de milagro. Amén. Y le dijeron, no es. No sé si le pasa a usted así, hermano. Amén.
Que usted está orando, pero no, yo no creo que ya cambie. Oye, sí. No, entonces, ¿qué estás orando, hermano? Amén, así es. Amén. Prepárate para esperar el cambio, para recibir. Amén. No digas, no, hombre, estás loco, yo no te creo. No es. No, si usted está orando para que Dios haga una obra, créalo que Dios la va a hacer. Amén, aleluya. Si usted está orando para que Dios restaure su matrimonio, crea que Dios lo va a hacer. Amén. 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 Y no diga, ay, no te creo, mujer. Bueno, entonces no viene el tiempo orando y ayunando. O no te creo a ti, hombrecito mentiroso. No, hermano, dele una oportunidad. Dice la Biblia que el amor todo lo cree. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Cuando usted esté orando por algo, hermano, después cuando Dios le responda, no, no creo. Aquí en Bolivia no es cierto. No, hermano. No creemos. No tenemos la fe. Y acabamos de ver que la fe es la certeza de lo que usted está esperando. Convencido, aunque usted no lo vea. Usted sabe que viene porque usted está orando. Así es. Usted sabe que viene porque Dios va a responder. Amén. Así que esa es la fe, hermano. Y estos hermanos oraron, pero cuando vieron el milagro no lo querían aceptar. Amén. ¿No será que por eso usted no ha recibido su milagro, hermano? Alabado sea Dios. ¿No será que por eso usted no ha recibido su sanidad? ¿No será que por eso usted no ha sido libre? Porque usted está orando, está pidiendo, pero le ha costado creer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tiene que creer, hermano. Lo que usted pida, tiene que creer. Lo que usted ore, tiene que creer que Dios se va a glorificar, que Dios lo quiere hacer y que Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Es uno, tiene que tener fe, hermano. Es uno de los dones del Espíritu. Amén. 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 ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Maravilloso Dios. Entonces vemos aquí ya para concluir este pasaje. Pero él, mas Pedro persistía en llamar, dice el 16, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Fíjese, hermano, le dio muerte Amén. a esos soldados. Los soldados pagaban con la vida, no era cosa ligera. Por eso no se podía sobornar, porque pagaban con su vida. Y 16 varones murieron por la oración de aquellos hermanos. Un ángel rescató a Pedro. Solamente Dios puede hacerlo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ir a otro pasaje aquí en lo mismo, en el libro de Hechos, hermano. Amén. Vamos a leer el capítulo 17. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. En esta ocasión se trata, hermano, capítulo 16, perdón. Amén. Amén. En esta ocasión fue Pablo, hermano. Y vamos a leer en el versículo 16. Amén. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿A dónde iban los hermanos, hermano? Al cine, a la playa, Amén. de día de campo iban a la oración. Amén. Amén. Después que vaya a la oración, usted vaya para donde quiera. Amén. Después que ya cumplió con el Señor, vino al servicio, arranque para donde el Espíritu le guíe. Váyase a comer unos taquitos, un menudo a la pulga. Ay, Amén. Gloria a Dios. ¿cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Esta mujer daba voces diciendo, pero tenía un espíritu de adivinación, muy similar al que a veces tienen los brujos, los adivinos. Amén. Por eso Dios rechaza estas prácticas, porque son por espíritus de Satanás. Entonces dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de en aquella misma hora.
Entonces Pablo ya se cansó de ese alboroto que traía esta joven y le dice, y le habla al espíritu y le dice, te ordeno que salgas de ella, y el espíritu se va. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándola a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pues sí, se les acabó la fuente de ganancia. Amén. Pero ellos preferían explotar a la muchacha y que siguiera ella atormentada con ese espíritu. Amén. Porque es un tormento tener un espíritu, hermano. Amén. No es cosa fácil. Ser templo del enemigo, sinagoga de Satanás. Alabado sea Dios. Y enseñan costumbres que no nos es lícito. El verso 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rogándoles, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Amén. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren, hermano, como si fueran los peores criminales. Todo por predicar la palabra. Amén. Porque así se ensaña el diablo, hermano, con los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero a medianoche dice que Pablo roncaba como algunos de vosotros. No, hermano. Lea allí, ¿qué dice? El 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Amén, Y los gloria a Dios. presos los oían. Gloria a Dios. Amén. Mire, hermano, a veces parecemos tan ocupados, nos jalamos los pelos, hacemos un montón de show, pero no hacemos lo que debe hacer, que es orar. Mira, hermano, ellos estaban en el calabozo de más adentro con la máxima seguridad y estaban a medianoche, eran las 12 de la noche y no estaban viendo su canal favorito de televisión, estaban orando, Amén. estaban cantando himnos, Amén. estaban alabando a Dios, estaban haciendo un culto. Ahí no les importó a media cárcel. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la necesidad, ellos estaban orando, estaban alabando, estaban sirviendo al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué nos da eso, hermano? Si usted se desvela en otra cosa, pues desvélese en estas cosas. Amén. Amén. Especialmente cuando está pasando por... Ellos no estaban. El único que estaba durmiendo era Pablo, pero tenía un grupo bien grande de hermanos orando. Amén. Amén. Pero hay hermanos que hacen eso, se ponen en la iglesia a orar y ellos bien, gracias por su problema, ¿verdad? Uno ayunando y ellos allá de shopping, ¿no? El domingo del culto. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. No, hermano, pero aquí estaban orando ellos. En esta ocasión, ellos estaban orando, ellos estaban cantando, ellos no estaban llorando, ni quejándose, ni reclamándole al Señor como hacemos muchas veces. ¿Por qué, Señor? Y mira, yo soy tu hijo, yo te sirvo, no aguantas nada. Le va a decir el Señor. ¿Me explico? Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Aleluya. Amén. Así es. Mire, hermano, se logran más cosas, se mueve más la mano de Dios cuando usted le alaba, cuando usted le bendice, cuando usted le exalta, aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, aún en medio del dolor, que quejándose, hermano, que reclamándole a Dios. Amén. Porque si reclamamos, si nos quejamos, hermano, nos acarramos condenación. Porque todo está, no ha leído donde dice, todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios. Amén. Amén. Entonces Pablo sabía esto. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dice el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese, hermano, lo que hace la oración. Se sacude el edificio, se sacude el demonio, se sacude el diablo, se sacude la corte, se sacude lo que sea, hermano. Pero con oración, con ayuno, Así es. con búsqueda. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Cuántos alaban así? Amén. Mire, hermano, este hombre sabía que tenía que pagar con su vida. Se habían ido todos y se quiso tirar sobre su espada. Gloria a Dios. Pero Pablo le gritó y le dijo, no lo hagas. Amén. Fíjese, Pablo tomando el liderazgo. No te hagas daño. Nadie se ha escapado. Yo pienso que Pablo fue el que le dijo a los demás, esto aconteció porque no nada más las cadenas de ellos dos, sino de todos los presos se Amén. soltaron. Pero él los calmó y le dijo, "Ey, ninguno se va a mover. Esto sucedió por causa de nosotros y ustedes esperan aquí. Vamos a hablar con el hombre." Y mire, el hombre se iba a matar y él le dice, no te hagas daño que todos estamos aquí. Cuando él vio que nadie se había ido, no lo podía creer. Vino, se tiró a los pies de Pablo, se tiró de rodillas. Y él entendió, hermano, Amén. que ellos eran siervos de Dios Altísimo. Y la primera pregunta que les hace, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjense en el verso, él lo sacó del verso 30 y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermano. Aquí está la promesa. Si usted creyó en el Señor Jesucristo, la promesa es para usted y para los de su casa. Aunque usted los vea que son bien tercos, que son bien rebeldes, que son bien esto, bien lo otro, usted descanse y ore y crea en la promesa Gloria a Dios. Aleluya. que el Señor ha dado. Así es. Gloria a Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con los suyos. Mire, hermano, Amén. no que te voy a dar un training de 6 meses, una clase de 6 semanas. Mentira, hermano, si usted creyó y se arrepintió, usted es un candidato para el bautismo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y llevándole a su casa les puso la mesa y se regocijó con ellos, con toda su casa de haber creído en Dios. Miren, les dio de comer, les lavó las heridas y ellos lo bautizaron. Cuando fue de día, magistrados enviaron alguaciles a decirle, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, vengan ellos mismos a sacarnos. Ahora que se aguanten, dice Pablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo era un hombre muy letrado, hermano. Él conocía las leyes de su tiempo y él sabía. Y varias veces, en una ocasión le dijo, ¿por qué ustedes me van a azotar sin haberme pasado juicio? Pueden azotar a un ciudadano romano sin antes haberle juzgado y dado sentencia. Entonces se espantó. El tribuno dijo, oye, dijo, yo soy también ciudadano, pero a mí me costó un dinerito obtener la ciudadanía. No crea que eso es de ahora, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Él había comprado su ciudadanía romana, porque en aquel tiempo la ciudadanía romana era como la ciudadanía de los Estados Unidos en estos tiempos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que este varón conocía la ley. Dice, primero nos azotan, nos encarcelan y ahora nos quieren echar a escondidas. No, que vengan ellos a decirnos que nos vayamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. Y viniendo les rogaron, dice el 39, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos les consolaron y se fueron. Mire, hermano, todo lo que hace la oración. ¿Usted está entendiendo algo, hermano? Amén. Que lo imposible, lo que nadie puede hacer, lo que el abogado no puede hacer, Dios lo hace, hermano. Amén. Por medio de algo tan sencillo como es la oración. Gloria a Dios. Aleluya. Así que si usted ha batallado por muchos años con ese problema, con esa situación, sea cual sea, es porque no ha echado mano de la llave que es la oración. Amén. Estos hombres, ore, ayune, Dios de alguna manera algo va a hacer el Señor, hermano. Alabado sea Dios. Pero si usted no se atreve a ayunar, a orar, a pedir, a confiar y a esperar, pues va a seguir esperando. Amén. 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 Gloria a Dios. Y estos hombres tampoco lo hicieron porque querían algo, hermano. En el caso de Pablo y Silas, ellos estaban alabando al Señor, ellos estaban honrando a Dios, ellos estaban orando, ellos no estaban pidiendo que los sacara, pues la Biblia no dice. Amén. Gloria a Dios.
Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la necesidad, cuando venga la tribulación, usted concéntrese en adorar a Dios, concéntrese en alabar a Dios, y Dios sabe lo que va a hacer. Él dice, yo conozco de qué tener necesidad antes que tus palabras sean pronunciadas. Ya el Señor sabe. ¿A poco usted cree que Él no está bien? Amén. Si dice que los ojos de Jehová, dice el Salmo, contemplan la tierra, contemplan los justos para ver de qué tienen necesidad. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros estamos preocupados por Dios. Ocupamos el lugar de Dios y queremos darle respuesta al problema. Amén. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted alabe a Dios. Amén. Usted busque a Dios. Él sabe qué respuesta le va a dar. Amén. Amén. Y crea que va a ser la mejor respuesta. Amén. Porque Él sabe cuál es lo que nos conviene. Gloria a Dios. Hermanos, yo veo que ya se están durmiendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se entendió algo en esta tarde, hermano? Amén. Aleluya. Que la oración tiene mucho poder. Amén. La oración de intercesión, como lo hicieron en el caso de Pedro, y la oración en la tribulación, como el caso de Pablo y Silas. Amén. ¿Cuántas veces usted le ha dado las 12 de la noche orando? Alabado sea Dios. ¿Cuántas veces? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está. ¿Por qué la iglesia hoy es débil, debilucha? Wichihuachi, Amén. Gloria a Dios. muy light. Gloria ¿Por qué no hay poder en la iglesia hoy? Amén. Gloria a Dios. Porque la oración. La oración, hermano, la oración, la búsqueda, la santidad, el apartarse del mundo y buscar a Dios. Y usted va a ver la mano de Dios en su vida, hermano. Amén. Usted va a ver la mano de Dios en su vida, hermano. Si usted quiere ver cosas grandes, dedíquele tiempo a la oración. Amén. Sin ningún interés. Usted va a ver su familia cambiar, va a ver sus hijos cambiar, va a ver su esposa, su esposo, su matrimonio. Usted va a ver, hermano, la mano de Dios, pero dedíquele tiempo. No diga que no tiene tiempo, porque si usted no tiene tiempo, tampoco va a tener la bendición. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos días tenemos al año? 365. ¿Cuántos días a la semana? 7. Si la semana tuviera 8, los 8 trabajamos. Amén. Bueno, Gloria a Dios. Aleluya. el día del Señor hay que dedicarlo. Hay que dedicar tiempo al ayuno, a la oración. Si usted no sabe qué es eso, hermano, hay cristianos que tienen años y nunca ayunan. Gloria a Dios. Aleluya. No quiero ver caras, padre, pero Alabado sea hay hermanos que nunca ayunan, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ay, no quiero ver a nadie, pero yo acostumbro a ver a todos. Pero cada quien sabe quién le toca su saquito. Hay hermanos que no oran, Gloria a Dios. pero es una disciplina, hermano, y después el Espíritu Santo le da la fuerza Amén. para hacerlo. Usted hágalo, tírese de la cama. Aunque... ¿Cómo si podemos madrugar para trabajar? Amén. Alabado sea Dios. Sí, ¿cómo no pasa una comida y no se malpasa? Amén. No hay un día que, aunque sea una comida al día, pero la damos. Amén. Aunque sea ahí con pobremente, pero comemos. Alabado. Pues así debe ser la oración, hermano. Amén. Que aunque sea ahí un ratito, pero que sea con calidad con el Señor. Platique con Dios, hermano. Él es nuestro consejero, Él es nuestro abogado, Él es el Dios de paz. En Él encontramos la fortaleza, hermano. Los grandes hombres de Dios han dependido siempre de la oración. Y vemos la iglesia primitiva con poder, con autoridad y con muchas victorias, pero era gente de oración. Usted lo puede leer en la Biblia. A las 12 de la noche ellos estaban bien entrados en la oración. Amén. 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 Y ese es el problema que hoy hay en la iglesia. Así que si usted es para usted, no nomás es para el pastor. Amén. Ahí está uno orando por todos los miembros y los miembros durmiendo. Amén. Pero usted también ore por usted. Gloria a Dios. No se quede conforme, hermano. No se quede con este mensaje así como que ya pasó y yo sigo igual. No, haga algo por usted, hermano. Prepárese, Cristo viene pronto. Amén. hermano. Gloria a Dios. Velar y orar para que no caigas en tentación. ¿Por qué la gente cae de pecado? ¿Por qué? Porque no hay tiempo para la oración, no hay para vigilia, no hay para el ayuno, no hay tiempo. Entonces, no importa cuán grande sea el evangelista, el predicador, si se descuida del ayuno y de la oración, va a caer porque va a caer. Amén. Lo único que nos da la victoria es el Señor y por medio
Nos sumergimos en su espíritu por medio de la oración, del ayuno. Amén. Amén. Buscar a su presencia, hermano. Gloria a Pero Dios. si no viene ni al culto, abacho la mirada. Entonces, bueno, primero empiece con asistir a la iglesia. Amén. Allá también cuando se vayan para México, vayan a la iglesia, no falte, hermano. Ponga el ejemplo, desafía al diablo que le van a decir el hermanito, el aleluya, gloria. Gloria a Dios. No le dé vergüenza. Alabado sea Dios. Más vergüenza debe darle a ellos ahí arrastrando la botella, andar de borrachos, andar de mundanos, de pecadores, de adúlteros, de ladrones, fornicarios, lo que sea. Amén, gloria a Dios. Porque vienen y nos avergüenzan a nosotros. No, hermano, ustedes van con la frente en alto, porque dice la palabra, erguíos porque vuestra redención se acerca. Así que puestos de pie, hermano, vamos a orar. Aleluya. No sé si alguien dice, hermano, yo quiero que ore por mí, yo quiero que el Señor me dé fuerza, que el Señor me fortalezca, yo quiero que el Señor me restaure, que el Señor me haga libre. No sé cuál es su problema, si está enfermo, hermano. ¿Quieren pasar? El altar está abierto. Amén. Gloria a Dios, Y aleluya. damos la bienvenida también a los hermanos que nos acompañan por primera vez. Estamos aquí para servirles. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar por estos varones. No tenga pena, hermano. No es cosa de acusar a nadie. Es simplemente orar para que Dios le dé la fuerza, la fortaleza. Así que el altar sigue abierto. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Padre, pidiendo, Señor, por su Hijo, Señor, que usted le dé fuerza, fortaleza, sabiduría, crecimiento. Llénelo, Señor, de su Espíritu Santo, Padre. Guíelo para que Él pueda ser ejemplo en su casa, que pueda ser, Padre, en su obra, Señor, un muro, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda obra del enemigo que ha sembrado, que ha enviado para destruir esta familia, este hogar, este varón. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que usted se glorifique en la vida de este varón, Señor, en el nombre de Jesús. Afírmelo y confírmelo, Padre, en la palabra, en la fe, en el nombre de Jesús. Gloria a Sí, Dios, Señor, aleluya. en el nombre de Jesús. También le pedimos, Señor, por este varón, Señor, que él pide oración por su casa, por su familia, por su hogar. Usted conoce las pruebas, la necesidad por lo que él está pasando. Le pedimos, Señor, que usted a misericordia se mueva, Padre, y ponga su mano de poder, Padre. En el nombre de Jesús, cualquiera cosa, necesidad, frustración, lo que sea, enfermedad, problemas en el matrimonio, económico, no importa, hay poder en el nombre de Jesús, Señor. Y ponemos esta vida, este matrimonio, este hogar, esta familia en sus manos para honra y gloria suya. Confírmelo, llénelo, Padre, y sígale dando crecimiento a su Hijo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nos despedimos solamente de esta casa, pero no de su mano, no de su presencia. Lleve con bien a mis hermanos hasta sus hogares. Padre, guarde a cada uno de los que están aquí, Señor. Lloro por el resto de la congregación. Si hay alguien enfermo, sánelo. Si hay alguien, Padre, que le ha costado dejar un pecado, hágalo libre en el nombre de Jesús. Quebrante el poder del diablo. Que ellos puedan ver y entender, Padre, que servimos a un Dios de poder, a un Dios que vive, a un Dios que respalda, a un Dios que se mueve a misericordia y no quiere, Señor, usted la destrucción, sino quiere usted la salvación del mundo, del impío, Señor. Gracias le damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos por estas familias, por estos hermanos. Guárdelos en el hueco de su mano, en las diferentes ocupaciones, en los trabajos, en el camino, en el transporte, en las escuelas. Señor, guarde, ponga su mano de poder, Señor, sobre sus hijos, porque dice su palabra que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si es su voluntad, permítanos estar nuevamente aquí en los próximos días de servicio, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret le damos gracias. Y el pueblo del Señor dice, el Señor le bendiga.